Hola estimados, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver la siguiente viguita simplemente apoyada con una carga parabólica, donde en este caso vamos a hallar las reacciones utilizando integrales. Ya en un anterior video habíamos hallado las mismas reacciones utilizando formulitas geométricas, pero en este caso vamos a utilizar las integrales y vamos a comprobar que salen los mismos resultados para las reacciones. Bien, iniciamos. Para hallar las reacciones siempre partimos de un diagrama de cuerpo libre. Entonces decimos el diagrama de cuerpo libre, donde trazamos una línea representando nuestra viguita. Luego vemos que en el apoyo A tenemos un apoyo articulado, entonces se restringe el movimiento en el eje de las X y de las Y, por lo tanto tenemos una reacción vertical A de Y y una reacción horizontal A de X. Luego pasamos al siguiente punto, que es el punto B, donde vemos que tenemos un apoyo móvil o un rodillo donde se puede desplazar horizontalmente pero no verticalmente, por lo tanto hay una reacción vertical que es B de Y. Bien, ahora vemos que encima de nuestra viguita tenemos una carga parabólica que debemos puntualizar para trasladar a nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Y cómo puntualizamos esa carga parabólica? Sencillamente hallando el área de esta figura de enjute parabólica, donde podemos utilizar las integrales considerando la función de esta carga, que es de la función W igual a 60x elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a utilizar esa función de la carga parabólica. Aquí ya el dato numérico de 240 newtons podemos descartar, ya que no vamos a utilizar las formulitas, entonces podemos borrarlo. Y sencillamente vamos a utilizar el valor de la función W que representa a la carga parabólica. Bien, entonces para hallar el área de esa figura de enjuta parabólica tenemos esta formulita que nos indica que el área es igual a la integral de la función W de X. Y también tenemos otra formulita que es esta, que denominamos distancia X guión arriba, que es igual a la integral de X multiplicado por la función W de X por dx, y todo esto dividido entre la integral de la función W de X por dx. Bien, entonces vamos a hallar el área de esa parábola integrando. Entonces partimos de ahí. Entonces decimos, para puntualizar la carga parabólica, decimos el área es igual a la integral de la carga W de X, que en este caso sería, copiamos este valor, 60x elevado al cuadrado por dx. Bien, entonces resolvemos esta sencilla integral, donde vemos que los límites son, en este caso, para nuestra viguita la distancia era de 2 metros.
Entonces, partiendo de el origen, tenemos que en el origen la distancia es igual a 0 y al término de la viga en el punto B la distancia va a ser de 2. Por lo tanto, los límites de nuestras integrales van a ser límite inferior desde el origen, desde 0, donde parte nuestra carga parabólica, hasta donde termina, que es a la distancia de 2. Entonces el límite superior de la integral va a ser de 2. Ya, entonces tenemos esos límites desde 0 hasta 2. Bien, entonces vamos a resolver esa integral sencilla. Entonces decimos área igual a la integral, donde aquí 60 es constante, entonces puede salir fuera de la integral. 60 multiplicado por la integral, que va desde 0 hasta 2 de x elevado al cuadrado por x. Entonces decimos esto es igual a 60 multiplicado por la integral de x elevado al cuadrado, sencillamente sería x al cubo sobre 3. Y todo esto evaluado entre nuestros límites 0 y 2. Bien, continuamos, decimos igual 60 multiplicado por x al cubo evaluado entre 0 y 2. Y en este caso podemos evaluar los valores donde tenemos el primer valor evaluado sería 2. Entonces donde veamos x vamos a copiar 2. Entonces aquí x toma el valor de 2 dividido entre 3, siempre menos. Ahora evaluamos respecto del límite inferior, que es 0. Entonces donde veamos x, que en este caso es x al cubo, y no sería al cuadrado, sería aquí al cubo. Entonces corregimos x al cubo menos. Ahora evaluamos donde veamos x, ponemos 0. Entonces aquí era x elevado al cubo, y es 0 dividido entre 3. Aquí podemos simplificar 0 entre 0, 0 entre algo sigue siendo 0. Entonces continuamos, el área es igual a 60 y operamos toda esta parte, sería 2 elevado al cubo, 8 entre 3. Entonces multiplicado 8 dividido entre 3. Y resolviendo esa operación tenemos que, por ejemplo, aquí podemos simplificar tercias 1, tercias 20. Nos quedaría 8 por 20, que es igual a 160, que unidades de Newton. Y de esa manera hemos hallado el área de esa función parabólica, que era de 160 newtons.
Ya con este valor podemos trasladar a nuestro diagrama de cuerpo libre. Pero antes también vamos a ubicar esta distancia x guión arriba que hemos denominado, que es prácticamente esa distancia, es desde el origen, desde aquí donde inicia la carga parabólica, hacia el centro de gravedad, la distancia al centro de gravedad de la figura parabólica, que es la distancia x guión arriba, donde se va a ubicar nuestra carguita puntualizada, la carga parabólica puntualizada. Ya, entonces debemos hallar esa distancia x guión arriba para poder ubicar nuestra carga puntualizada. Entonces, de la formulita nos acercamos y vamos a realizar la operación. Entonces decimos la distancia x guión arriba que estamos buscando es igual a la integral de x multiplicado por, nos indica la formulita, nuestra carga W de x, que en este caso recordamos es esta 60 x elevado al cuadrado. Entonces escribimos 60 x elevado al cuadrado por dx dividido, nos indica la formulita, dividido entre la integral de la función w de x por dx. Pero vemos que eso ya lo habíamos hallado anteriormente con la formulita del área. Entonces nos quedó área igual a 160 newtons. Entonces sencillamente copiamos ese valor que ya es dato, entonces lo dividimos entre 160 newtons. Ahora sencillamente nos faltaría realizar esta integral para poder hallar el valor de la distancia x guión arriba, que es el centro de gravedad, a la distancia de centro de gravedad de la figura. Bien, entonces vamos a hacerlo por esta parte de manera sencilla. Resolvemos esta integral. La integral de x por 60 por x elevado al cuadrado de x. Ya, esto es igual a, multiplicamos x por x nos quedaría x al cubo por 60 de x. Aquí la constante puede salir, la constante 60 sale por fuera de la integral, entonces nos quedaría x al cubo de x. Bien, continuamos igual, donde tenemos 60 la integral de x elevado al cubo de x. Aquí nuestros límites van a ser los mismos que hemos considerado en el área, que es desde 0 hasta
límite superior 2, porque es la distancia donde se encuentra nuestra carguita parabólica, que es esta. Ya, entonces resolvemos esta integral sencilla. Decimos igual 60 multiplicado por la integral de x al cubo, sería x a la cuarta sobre 4 evaluado en sus límites 0 y 2. Cerramos paréntesis. Esto es igual a 60 multiplicado por este x elevado a la cuarta sobre 4 evaluado primeramente en su límite superior, que es 2. Entonces, donde veamos x, vamos a copiar 2 menos siempre. Ahora evaluamos respecto del límite inferior, que es 0. Entonces decimos donde veamos x, vamos a copiar 0. Entonces copiamos 0, cerramos paréntesis. Aquí automáticamente 0 elevado a la cuarta va a ser 0, y 0 dividido entre 4 es 0. Se simplifica. Nos queda igual a 60 multiplicado por 2 elevado a la cuarta. Nos quedaría 16 sobre 4. Entonces tenemos 60. 16 dividido entre 4, aquí sería 4. Por lo tanto, multiplicamos 60 por 4, nos quedaría 240. Y es el valor que estamos hallando de la integral x por 60, x elevado al cuadrado de x, donde nuestro límite, recordemos, era de 0 hasta 2. Entonces, por lo tanto, tenemos que la integral de límites 0 hasta 2 de x por la función que teníamos 60, x elevado al cuadrado de x, es igual a 240 unidades cuadradas. Entonces copiamos ese valor en nuestra formulita aquí de x guión arriba. Entonces nos quedó esta integral que anteriormente habíamos mencionado, nos quedó como el valor de 240. Copiamos 240 dividido entre 60. Por lo tanto, aquí el valor nos va a quedar 240 dividido entre 160. Nos queda 1.5 metros. De esa manera habíamos hallado el valor de nuestra distancia al centro de gravedad de la figura parabólica respecto del origen. Ya, entonces tenemos ya nuestro datito del área, nuestro datito de x respecto del origen. Entonces ya podemos trasladar los valores a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces ya nos trasladamos por esta parte. Nuestra carga parabólica habíamos puntualizado y tenía un valor del área, que es esta, 160 newtons. Que trasladando nuestro diagrama de cuerpo libre es esta, y nos indica que va a estar a una distancia x guión arriba
respecto de este origen, que era habíamos encontrado que era el valor de 1.5. Entonces, consideramos el valor x-arriba, que era 1.5 metros. Y el valor restante sencillamente la resta. El valor restante de la distancia es la distancia total 2 metros menos la distancia de x-arriba, que era 1.5. 2 menos 1.5 es igual a 0.5 metros. Ya, entonces, de esa forma ya tenemos determinado las longitudes. Ahora sencillamente utilizamos las ecuaciones de sumatorias. Iniciamos por la ecuación de sumatorias de fuerzas en el eje de las X, donde vemos que tenemos sencillamente la reacción A de X. Entonces la copiamos, A de X en el eje de las X, y como no hay ninguna más fuerza en el eje de las X, sencillamente la reacción A de X nos queda igual a 0. Pasamos a la siguiente ecuación, donde vamos a realizar sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0, donde las fuerzas que van en el sentido hacia arriba van a ser positivos y las fuerzas que estén en el sentido hacia abajo van a ser negativos. Bien, de esa forma vamos a nuestro diagrama de cuerpo libre y vemos que tenemos la reacción A de Y que va hacia arriba, entonces va a ser positivo A de Y. También tenemos la carga puntualizada de nuestra parábola, que es de 160, entonces va a ser menos 160, ya que está en el sentido hacia abajo. Luego también tenemos nuestra reacción B de Y, que está en sentido hacia arriba, entonces va a ser positivo B de Y igual a 0, ya que no hay más fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí podemos despejar nuestras incógnitas. B de Y más A de Y igual 160 pasa al otro miembro con signo positivo. Y de esta manera determinamos nuestra ecuación número 1. Pasamos a la sumatoria de momentos respecto del punto A, ya que es el punto que consideramos que tiene más reacciones. En este caso tiene 2. También podríamos ser respecto del punto B, pero tiene menos reacciones. En este caso vamos a considerar el punto A. Entonces, tenemos que respecto de este puntito A, nos genera momento la fuerza puntualizada de 160. Pero antes consideramos una convención de signos, que el momento generado en sentido horario va a ser negativo y el momento generado antihorario va a ser positivo. Ahora sí, como vemos que nuestra carga puntual de 160 gira en sentido horario, va a ser negativo. Entonces decimos menos 160 multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser toda esta distancia que hemos determinado como 1.5. Entonces decimos 1.5. Luego también tenemos como último la reacción B de Y, que nos genera momento, y como gira antihorario va a ser positivo. Y entonces decimos positivo B de Y multiplicado por su brazo de palanca, que es la distancia total. 1.5 más 0,5 sería 2 metros. Igual con 0, porque ya no hay más fuerzas que generen momento. Aquí la reacción A de y A de X están en el eje, por lo tanto no tienen brazo de palanca y no generan momento al punto A. De aquí despejamos B de y 160 por 1.5 nos queda 240, que pasa al otro miembro con el signo positivo.
unidades de newton metro. Entonces tenemos B de Y igual a 2 metros, pasa dividiendo. Aquí se cancelan metros con metros y nos queda en unidades de newtons. B de Y es igual a 240 dividido entre 2, 120 newtons. Ya de esa forma ya hemos hallado el valor de nuestra reacción B de Y vertical, que es positivo. Ahora este valorcito podemos reemplazar en nuestra ecuación número 1 en esta ecuación para hallar A de Y. Por lo tanto, entonces reemplazamos, decimos A de Y, copiamos más B de Y, que valía 120. Entonces tenemos 120 igual a 160 newtons. Despejamos A de Y. 160, 120 pasa al otro miembro con negativo. Restamos 160 menos 120 nos quedaría igual a 40 newtons. Por lo tanto, este es el valor de nuestra reacción A de Y. Bien, de esa forma hemos hallado las reacciones de nuestra viguita. Y como en un video anterior lo habíamos hecho con formulitas, nos quedarían los mismos resultados. A de Y igual a 0, perdón, A de X igual a 0, A de Y igual a 40 y B de Y igual a 120 newton. Bien, de esa manera concluimos con el video. Espero que les haya servido y hasta un próximo video. Gracias.